Bueno, vamos a empezar con un tema nuevo. No vamos a repasar porque como conteo no tiene nada que ver con este tema, no repasamos conteo en esta clase. Generalmente cuando repaso es para dar pie a lo que sigue, pero conteo es como que no tiene nada que ver con este tema. De cualquier forma, en la práctica o después pueden preguntar ejercicio de conteo cuando quieran ustedes. Bueno, la clase de hoy es de cociente y resto. Es algo que todos conocemos desde chicos, como dice acá. Nosotros sabemos desde chicos que dividir 27 por 6, ¿no? Entonces, 27 sabemos que es 6 por 4, pero sobran 3. Este es lo que se llama el resto. Una cosa que es, digamos, obvia, pero que acá vamos a remarcar, es que cuando ponemos este número 3, que es el resto, estamos poniendo el número, digamos, lo que sobra después de tratar de hacer entrar 6 la mayor cantidad de veces posible. ¿Cómo lo decimos eso de otra forma? ¿No? Es decir, tratamos de que 6 entre la mayor cantidad de veces posible, en 27 esas 4 veces, y después sobra 3. Un punto importante es que el resto debe ser menor que 6, porque ahí subrayo mal, si fuera mayor que, si fuera mayor que 6, lo hago entrar una vez más, ¿no? Porque, por ejemplo, también es verdadero que 27 es 6 por 3 más 9. Pero ahí me está 9 es más grande que 6. Entonces, eh, puedo hacerlo entrar alguna vez más y llego a esta forma. Esto es una cosa que ustedes ya saben, pero bueno, yo la remarco porque acá es importante. Debemos tomar el menor valor para el resto, de forma que lo que queda sea un número no negativo lo más chico posible. Eso es lo que estamos diciendo. El hecho de que el conjunto de posibles restos tenga un mínimo es una consecuencia del axioma del buen orden. Es decir, todo esto que nosotros lo venimos haciendo en forma intuitiva se justifica a partir del axioma del buen orden. Vamos a ver un poquito por qué, sin llegar a ser muy formales, vamos a ver un poquito por qué es esto. Hay un teorema, que aunque parezca obvio, es un teorema, porque es algo que no es un axioma y si no es un axioma lo tenemos que demostrar, que se llama el algoritmo de división. Entonces tenemos A y B, números enteros cualesquiera, con B natural. Bueno, no sé por qué esto. Bueno, entonces existen únicos enteros Q y R, tales que A es igual a B por Q más R, con ser 0 menor que R menor que B. Por eso puse natural. Es decir, como sabemos, si yo tengo un número A y un número B, lo hago entrar a BQ veces en A y obtengo un resto R que tiene que ser más chico que B. Esto que está acá. Es un teorema. ¿Cuál es la idea de la demostración? Idea de la prueba, ¿no? Como les dije, es un teorema. Esto, aunque parezca trivial, hay que demostrarlo. Nosotros no vamos a tomar la demostración, pero para que ustedes tengan una idea de, o bueno, o sí, no sé, eso les vamos a avisar, pero eso está en el apunte. Para que ustedes tengan una idea de cómo es la demostración, lo vamos a hacer ahora sí. Definimos el conjunto R de todos los posibles restos. Es decir, en realidad no son todos restos, son los números que sobran de hacer entrar B y veces. A ver, si lo digo mejor. Son los X positivos, tal que A es igual a B. A y B son los únicos números fijos, A y B. A es B por I más X, con algún I en Z, ¿no? Como vimos acá tenemos el 3 y el 9 estarían en ese conjunto, ¿no? Porque son los restos de hacer entrar 4 veces el 6 es 3, de hacer 3 veces el 6 es 9 el resto. Entonces acá pasa lo mismo.
Hago la lista de todos los números positivos, tal que A es igual a B por I más ese número, más X, ¿no? Todos los X positivos, tal que A es igual a B por I más X, para algún I en Z. Ese es un conjunto que se puede mostrar, no, muy difícil, no es difícil de mostrar que R es no vacío, es un conjunto que tiene elementos, ¿no? Si A es positivo, por ejemplo, ¿no? Lo escribo acá, digamos, eso está en el apunte, no lo tengo acá. A ver qué pasa. Pongamos, ¿cómo se demuestra que es no vacío? Bueno, no es muy difícil. Si A es mayor que 0, entonces, o mayor o igual que 0 en realidad, tomo A igual a B por 0, que sabemos que es 0, más A. A, sí, más A. Entonces, A pertenece a R, ¿no? Porque fíjense que tengo que A es un número natural positivo y A es igual a B por I, donde I es 0, más A, ¿no? Si A es negativo, eso es un truco y también es fácil de ver qué pertenece. Entonces se demuestra primero que R es no vacío. Entonces, por el axioma de un buen orden, hay un mínimo en este conjunto. Por el axioma de un buen orden, este conjunto tiene un mínimo, que lo llamamos R. Hay un mínimo en este conjunto. Como es no vacío, tiene un mínimo. Y entonces existe Q en Z tal que A es igual a B por Q más R, donde R es el mínimo de este conjunto. Finalmente se prueba que este R cumple esta condición, que es menor que B. Acá lo digo, ¿no? Se prueba que 0 menor o igual que R menor que B. Esa es la idea de la demostración. Esencialmente es una aplicación del axioma del buen orden. Es para que ustedes sepan que estas cosas hay que demostrarlas. Aunque las usemos sin demostración, de cualquier forma hay que demostrarlas. Bueno, vamos a hacer ejemplos. Son bastante sencillos, son los ejemplos de división, ¿no? Tenemos A igual 10 y B igual 3. Bueno, entonces todos sabemos que 10 es 3 por 3 más 1. Este no tiene ninguna dificultad. Hay ejemplos que son un poco más difíciles. Por ejemplo, este ya uno está menos acostumbrado. A igual 2 y B igual 5, ¿no? En el caso que B sea mayor que A, ¿no? Entonces simplemente el Q es 0. El Q es 0. Les queda 2 igual a 5 por 2 más 2. Fíjense, observar que 0 menor o igual que 2 menor que 5, que es lo que tiene que cumplir un resto. El teorema me dice que hay una única forma de escribir esto, entonces esta es la forma de escribir. El ejemplo 2 es un poquito menos tradicional. El ejemplo 3. Bueno, cuando los números son negativos empieza a haber cosas diferentes. Aquí, fíjense que, digamos, observemos bueno, que voy a repetir. Menos 10 es 3, voy a repetir lo que está arriba, ¿no? Por menos 4 más 2. ¿Mm? Algunas veces se ve, por error,
10 igual a menos, digamos, si uno divide menos 10 por 3, uno diría que la división es menos 3, pero no, no es cierto. Porque esto es 3 por menos 3, menos 1. Y acá el problema que tenemos es que los restos no pueden ser negativos, los restos son positivos. No podemos admitir un menos 1. Entonces, este error, no sé si es un error, pero así lo hacían creo que los nuevos no, de viejos compiladores C, ¿no? C y C++, que son dos lenguajes de programación que se usan muchísimo todavía. Son de los primeros y los que más se usan todavía. En el C viejo, menos 10, si uno lo divide por 3, el resultado era menos 3 y el resto era menos 1. Bueno, eso está matemáticamente mal. A ellos les servía, pero está matemáticamente mal. Ahora no, ahora todos los compiladores hacen bien. Hacen que menos 10 sea 3 por menos 4 más 2. Bueno, y acá creo que cometí un error. Ah, no, ningún error. Ah, otro caso. A igual a menos 2 y B igual 3. ¿No? Entonces uno podría suponer que la división da 0, ¿no? Da 10 es 3 por menos 1 más 1. Recuerden que el resto siempre tiene que ser positivo. Esa es la regla de oro, ¿no? El resto, en este caso, el resto de R debe cumplir que 0 menor o igual que R tiene que ser positivo 0 y menor que 3. Y más 1 lo cumple. Siempre recuerden eso. A ver, ahí están preguntando, bueno, Azul va a contestar. Pero quizás vea para reforzar un poquito la idea. Profe, el punto Sí. 4 está mal, dice. Entonces 10 Directamente. en vez. 3, no, es 3, hagámoslo bien, sí, sí. 3 por menos 1, no, 3 por menos... No, o sea, el valor de Está A todo es menos mal. 10. Entonces, menos 2 igual a 3. Acá es 2, acá es 2. 2 es 3 por Menos menos 2. 1 más 1. Menos 2, ¿no? Menos 2, perdón, no se enoje. No hay problema. Menos 2 es igual a 3 por menos 1 más 1. Sí, no sé por qué puse el 10, me quedo de pegar, de cortar y pegar de otra parte, de copiar y pegar de otra parte. Entonces, menos 2 es 3, ahí, por eso hablaban del 10 ahí que no entendía. Menos 2 es 10, menos 2 es 3 por menos 1, que es menos 3, más 1 queda menos 2. Bueno, lo importante es la idea que el resto siempre tiene que ser un número positivo. Y menor que el divisor. Una cosa que no dije es, creo que no lo dije, sí, no lo dije. Eh, entonces lo seguimos acá. Eh, convención o notación es importante. Yo la voy a agregar, voy a hacer una transparencia definitiva y ya la voy a agregar. Eso porque es un olvido grave. Si en las condiciones del teorema, ¿no? Si hay b números enteros cualesquiera con b perteneciente a n, bueno, si a b perteneciente a z, b perteneciente a n, entonces, y a es igual a b por q más r, con q, digamos, con 0 menor o igual que r menor que b,
decimos, ahí no sé si me va a entrar, que Q es el cociente entre A y B, o de A por B. Y nunca le dijimos, y R el resto de ese cociente, ¿no? De la división. Eso lo tendría que haber puesto en la transparencia y no lo puse. Cociente y resto se llama, ¿no? Q es el cociente y R es el resto. A partir digamos, ya después, cuando estas transparencias que están subidas, yo después las reemplazo por una donde tenga estas definiciones que tienen que estar. Y ahora vamos, esta clase no va, creo que no va a ser muy larga, porque es más, estas cuestiones son más de práctica que de longitud. De longitud del teórico, vamos a pasar a un tema que nos permite, que usando la división nos permite calcular los números en ciertas bases, ¿no? Vamos a explicar de qué hablamos. Vamos a hacer ahora desarrollos en base B, ¿no? Con B mayor o igual que 2. Los números tal como los escribimos se encuentran en base 10, ¿no? Históricamente, creo que los árabes eligieron el sistema decimal, podrían haber elegido cualquier otro sistema. Ustedes no sé si sabían que los mayas tenían un sistema, creo, o los aztecas, no sé, creo que los dos, tenían un sistema que creo que era de base 24, ¿no? Era bien grande la base. Nosotros con base 10, ¿qué significa? Que con 10 dígitos escribimos todo. Pero en realidad podemos interpretarlo también de otra forma, ¿no? Esto significa que, o bien que con el 0, el 1, el 2, el 3, el 4, el 5, el 6, el 7, el 8, el 9, escribimos todo, eso es cierto, pero también lo vamos a interpretar de otra forma, pero primero veamos un ejemplo, digamos, de cómo lo interpretamos. 407 lo podemos pensar como, estas recuerden que son las centenas, estas son las decenas y estas son las unidades. ¿Eso es qué significa? Que es lo mismo que sumar 400 más 0 más 7. Y 400 no es otra cosa que 4 por 10 al cuadrado, 0 lo escribimos como 0 por 10 a la 1, y 7 como 7 por 10 a la 0, ¿no? Veamos otro ejemplo. Esto no es muy común, esta notación, por eso hay que reforzar. Tenemos el número 23.827. Eso es 20.000 más 3.000 más 800 más 20 más 7. Pero 20.000 lo podemos ver como 2 por 10 a la cuarta. 10 a la cuarta es 10.000. 2 por 10.000 es 20.000. 3.000 es 3 por 10 al cubo. Es 3 por 1.000. 800 es 8 por 100, 8 por 10 al cuadrado. 20 es 2 por 10 y 7 es 2 por 10 a la 0. Es 7 por 10 a la 0. Es decir, siempre que escribimos en la notación decimal, podemos hacer esta descomposición. Hay un teorema que se puede demostrar usando los axiomas y algún que otro teorema intermedio, que dice lo siguiente. Justifica el sistema decimal, ¿no? Todo número entero X se puede escribir de una única forma como X igual a Rn por 10 a la n, Rn-1 por 10 a la n-1. Así sucesivamente, R1 por 10 y R0 más R0 o por 10 a la 0, ¿no? Es lo mismo. 10 a la 0, bueno. Donde, bueno, el primer Rn es menor que 10, pero es mayor que 0, no es nulo. Y todos los RI tienen que ser menores que 10, es decir, tienen que ser dígitos, tienen que ser números, todos los RI tienen que ser números del 0 al 9, dígitos del 0 al 9, y el Rn,
tiene que ser no nulo. Alguno va a ser no nulo. Bueno, elijo que el enésimo sea no nulo. Podemos decir entonces que X se representa como la cadena Rn, Rn-1, R1, R0 en base 10. O también que X es igual a Rn, Rn-1, R1, R0 entre paréntesis en base 10. Esta sería una notación, esta última, una notación explícita, pero en general no hace falta. Cuando escribimos sin paréntesis es que estamos trabajando en base 10. Entonces, esto sería la cadena de símbolos, esto que estoy subrayando, sigo subrayando en verde, esto sería la cadena de símbolos que representan el número, ¿no? En los casos de arriba, 407 representa a 4 por 10 al cuadrado, más 0 por 10 a la 1, por 7 a la 10 a la 0. Y 28.327 representa 2 por 10 a la cuarta, más 3 por 10 al cubo, más 8 por 10 al cuadrado, más 2 por 10 a la 1, más 7 por 10 a la 0. En este caso, es un caso abstracto, digamos, cualquier X se representa por la cadena, si X se escribe como Rn más, por 10 a la n más Rn-1 por 10 a la n-1 más, entonces X se representa con la cadena de caracteres Rn, Rn-1, R1, R0. No es una multiplicación, ¿no? Es pegar los caracteres, es algo sintáctico. ¿No? Bueno, este es un teorema que se justifica por el algoritmo de división y justifica nuestro método usual de representación de enteros. También podemos desarrollar en potencias de B con B cualquier entero mayor o igual que 2. ¿No? Es decir, esta elección en el teorema de 10 es arbitraria. El mismo teorema, la misma demostración, una demostración muy parecida, que se hace de este teorema serviría si uno reemplaza 10, este número 10 que está en todas las potencias, si lo reemplaza por cualquier entero positivo mayor o igual que 2. Por ejemplo, deseamos escribir el número 407, que lo tenemos en decimal, ¿no? 407, como una expresión de la forma 407 igual a Rn por 5 a la n más Rn-1 por 5 a la n-1 más R1 por 5 más R0. Es decir, como una sumatoria de potencias de 5, donde los Ri que multiplican esas potencias son menores que 5. Esa es la propiedad fundamental, ¿no? Fíjense que en este teorema se pedía que fueran dígitos, que fueran menores que 10. Siempre positivos, ¿no? Siempre no negativos. Bueno, en general vamos a pedir que los números que están aquí, estoy haciendo en circulitos, todos estos números sean menores que la base, no negativos y menores que la base, en este caso menores que 5. El teorema anterior, como les dije, se puede usar la misma demostración para demostrar que siempre existe una descomposición así. Y que es única, No hay dos formas de hacerlo. Bueno, ¿cómo lo vamos a hacer? Vamos a hacer la forma práctica. Lo primero es dividir el número original y los sucesivos por 5. Y después los sucesivos cocientes por 5. Hagamos eso. Fíjense, 407 es 5 por 81 más 2. Usamos el algoritmo de división. Y el 81, que sería el cociente de dividir 407 por 5, lo dividimos de nuevo por 5. Dividido 5 por 16 más 1. Ahora tomamos el 16 y lo dividimos por 5 de nuevo. Es 5 por 3 más 1. Finalmente tomamos el 3, y lo dividimos por 5. Como es más chico que 5, es 5 por 0 más 3. Y ahí paramos. Ahí ya paramos. Entonces observen lo siguiente. Acá está de 1, pero ahora lo voy a hacer de la mano. Así queda más. Así va más despacito. Fíjense. Vamos a ver lo siguiente. 407 es igual a 5 por
esto ya lo copio de arriba, 81 más 2. Ahora 81, yo sé que es 5 por 16 más 1, entonces lo reemplazo. Esto es igual a 5 por 5 por 16 más 1, y el 2 venía de antes. Lo desarrollo y me queda 5 por 5 por 16 más 5 más 2. Es decir, 5 al cuadrado es esto, ¿no? 5 al cuadrado por 16 más 5, que 5 era 1, más 2. Pero 16, yo sé que es 5 por 3 más 1. Entonces esto me queda 5 al cuadrado por 5 por 3 más 1 más 5 más 2. Pero esto es igual, 5 al cuadrado por 5 es 5 al cubo, por 3, más 1 por 5 al cuadrado, más 5 al cuadrado, más 5 más 2. Y ya me queda, si uno acomoda las cosas, fíjense que me queda 3, de la forma que me tiene que quedar 3 por 5 al cubo, más 1 por 5 al cuadrado, más 1 por 5 a la 1, más 2 por 5 a la 0. ¿No? Fíjense que esto, que ahora voy a subrayar de verde, es el desarrollo que queríamos. Es el desarrollo de potencias de 5, donde los coeficientes de las potencias son menores que 5. Sabemos que por el teorema que hay una única forma de hacerlo. Eso implica que, bueno, en base 5 el número es, o decimos que, en este caso decimos que el número en base 5, que lo vamos a denotar así, es 3, 1, 1, 2. Esto significa el número en base 5. O es un equivalente de la expresión anterior, ¿no? Del desarrollo en base 5. Fíjense lo siguiente. Miren los restos estos. Los restos de la división de arriba. 3, 1, 1, 2. Eso no es una casualidad. Si uno mira los restos de abajo para arriba, da el desarrollo de decimal, el desarrollo en base 5. Bueno. Y eso se generaliza. Lo vamos a hacer siempre así, y ahora lo escribimos. Bueno, aquí hago la cuenta. Está mal la numeración, se la voy a arreglar en definitivo. Está mal. Esto es por 1, por 2 y por 3. Bueno, entonces este es el desarrollo de la cuenta. En este caso diremos, como les dije antes, que el desarrollo en base 5 de 407 es 3112, o resumidamente 407 es 3112 entre paréntesis sub 5. Y ahora hacemos la observación anterior, la hacemos en la página siguiente. Observar que, bueno, acá tenemos estos restos, ¿no? Esta es la sucesión, la división sucesiva de 407 y los cocientes que van quedando. Y que este número coincide con el desarrollo en base 5. ¿No? Este número mirado de abajo para arriba. Es decir, los restos leídos de abajo hacia arriba forman la escritura en base 5 de 407. Y esto es un resultado general. ¿El resultado cuál es? Un poquito pesado, pero después la práctica no es complicada. Tenemos un número b mayor o igual que 2 entero, ¿no? Llamado base para los cálculos. Para cualquier entero positivo x tenemos, por la aplicación repetida del algoritmo
acá un espacio de división. X es B por Q0 más R0, ¿no? Primero divido por B, agarro el cociente, lo divido de nuevo por B, me queda Q1 y un resto 1, y así sucesivamente, ¿no? Qn-2 viene de Qn-3, y Qn-1 lo divido por B de nuevo, Qn. Y Qn es 0, en este caso. El último es 0. Aquí cada resto es uno de los enteros, obviamente es entre 0 y B menos 1, y paramos cuando Qn es igual a 0. ¿No? Reemplazando sucesivamente los cocientes Qi, como lo hicimos en el ejemplo, bueno, obtenemos esto, esta expresión. Que es equivalente, lo voy a escribir en la misma página después del trabajo, que esto es equivalente o x igual a Rn menos 1, sucesivamente R1, R0 en base B. Es decir, digamos, la regla es, uno aprende cómo se hacen estas divisiones sucesivas, primero de x y después de los cocientes que van quedando, y después el número en base B es este. Esta es la expresión del número en base B. Es los restos leídos de abajo hacia arriba. Hemos representado x con respecto a la base B por la secuencia de los restos y escribimos así, como yo les ponía antes, ¿no? X es igual a Rn, Rn-1, R1, R0, cerrado entre paréntesis, subíndice B. Convencionalmente la base es 10, es la base de los cálculos hechos a mano, ¿no? Y omitimos poner el subíndice. Entonces tenemos la notación usual. Por ejemplo, como dijimos antes, 1984 es 1 por 10 al cubo, 9 por 10 al cuadrado, 8 por 10 a la 1, 4 por 10 a la 0. Pero podríamos haber puesto 1984, en medio pavo, pero podríamos haber puesto así, y no está mal, ¿no? Es lo mismo, es la misma notación. Bueno, ahora empecemos con dos bases muy particulares. Hay varias bases que son muy utilizadas en computación, que son la base 2 y la base 16. Hay otras que también se usan, ¿no? La base 8 también se usa mucho. Pero la base 2 y la 16 son las que más se usan. ¿Por qué se usa la base 2? Bueno, la base 2 se usa mucho debido a que, digamos, los circuitos de computación, los circuitos digitales, electrónicos, solamente admiten dos posibilidades. ¿Pasa electricidad o no pasa electricidad? No hay otras posibilidades. Ahora creo que hay otros circuitos que admiten varias posibilidades con diferentes intensidades, pero en principio todas las computadoras actuales y modernas se manejan con circuitos que manejan pasa corriente o no pasa corriente. Entonces y a partir de ahí se construye todo, la aritmética, todo. Entonces todo es base 2, internamente, a un nivel muy bajo de hardware. Entonces por eso los números binarios, como se llaman así, como se llaman los números en base 2, los números en base 2 también se llaman números binarios, son importantes. Entonces, hagamos un ejemplo de cómo representamos los números en base 2. Por ejemplo, el 109, el número 109, no sé por qué lo escribí eso, del número 109. O escrito de otra forma, 109 en base 10. Entonces hacemos las sucesivas divisiones. 109 es 2 por 54 más 1. Después, 54 es 2 por 27 más 0. 27, a su vez, si lo divido por 2, es 2 por 13 más 1. Y 13 es 2 por 6 más 1. 6 es par, entonces es 2 por 3 y el resto es 0. 3
es 3 por 2. 3 es 2 por 1 más 1. Y finalmente 1 es más chico que 2, entonces es 2 por 0 más 1. Cuando llegamos al cociente 0, ahí nos paramos. Entonces, ¿cuál es la representación de este número? Entonces, 109, o 109 en base de 10 lo mismo, es 1, 1, 0, 1, 1, 0, 1 en base 2. Es sencillo, es muy sencillo. Estos son ejercicios que van de cajón en las tareas, en el final que ahora anunciamos ayer y en el final. Cambio de base o algo por el estilo. Entonces, esto es algo que tienen que saber y además es algorítmico, no es difícil, ¿no? Es simplemente aprender el algoritmo. Bueno, acá está escrito el resultado, ¿no? 109 en base 10 es 11011101 en base 2. La base 16 también es muy usada en computación. Bueno, hay ciertos códigos internos en los sistemas operativos que se escriben en base 16. Ahora, acá tenemos un problema, no tenemos 16 caracteres. Bueno, sí los tenemos, pero no los estamos usando. Los dígitos disponibles son del 0 al 9, no nos alcanzan para representar un número en base 16. Porque necesitamos 16 símbolos, ¿no es cierto? Cada símbolo representa un número que va del 0 al 15. En base 16 necesitamos los dígitos, entre comillas, no son dígitos, pero los números que necesitamos son del 0 al 15. Entonces la convención usada, que ustedes la van a ver a lo largo de su carrera, es que el A vale 10, el B vale 11, o el C, digamos, mejor dicho, la C representa el 12, el D representa el 13, la E representa el 14 y la F representa el 15. Entonces se pueden hacer a calcular cierto número en la base 16, por ejemplo. Representemos, por ejemplo, el 12488 en base 16. ¿No? La base 16 es muy, digamos, cuando más grande la base, más chico, de menor longitud se va a escribir el número, ¿no? Porque vamos, eso es más o menos obvio, pero lo van a ir viendo. Entonces, acá lo primero que tenemos que hacer es tomar el número original, 12.488, lo dividimos por 16, eso nos da 780 y sobran 8. 780 lo tomamos, lo ponemos abajo y lo dividimos por 16 de nuevo. Eso nos da 48 más 12. El cociente lo tomamos, lo dividimos de nuevo y nos queda 16 por 3 más el 17 por 3. Finalmente, el 3 lo tomamos, lo dividimos de nuevo, como es menor que 16, me queda el cociente 0 y el resto 3. Entonces, el número es 30128, pero no hay que poner el símbolo 12, hay que poner el símbolo C. Entonces nos queda 30C8 en base 16. Fíjense que en vez de tener 5, un largo de longitud 5, la expresión tiene un largo de longitud 4. Como usamos números más grandes en la base, los números quedan de longitudes más chicos. Y muchas veces se usa la base 16 para eso, para hacer archivos más concisos. Bueno, hay una pregunta que tiene una respuesta relativamente sencilla, pero que a veces a ustedes los sorprende porque no están acostumbrados. Si tenemos un número en base B, ¿cómo lo pasamos a base 10? A ver si alguien me puede dar una respuesta. Alguna adivinanza, aunque sea, no me importa. De los 83 que están escuchando, nadie me va a decir nada. Habría que hacer eso de un número Ahí se me de la cortó. 0, el anteúltimo por la base Exactamente. A mí se me de la 1, el entrecorta. anterior por la base de la 2, y Sí. así. Lo que está diciendo él es, bueno, escribimos B por el teorema, vayamos por arriba. Escribimos el número.
así, como está acá, y lo calculamos. Pero no, en realidad como está acá, supongamos que en base 5, lo vamos calculando, ¿no? Si está en base 10 ya está escrito. Si está en otra base, por ejemplo la base 5, lo calculamos así. ¿Qué quiere decir esto? ¿No? Un número en base B a base 10, lo calculamos, como han dicho aquí. Por ejemplo, convertir 1304 en base 6 a base 10. Entonces, ¿uno qué hace? Por definición, uno sabe que 1304, vamos a hacerlo en negro, (1304) es igual a, fíjense que esta es la posición, acá es 0, 1, acá es 0, 1, 2, 3, ¿no? Entonces, 1 por 6 al cubo, más 3 por 6 al cuadrado, más 0 por 6 a la 1, más 4 por más 4. Ya se nos acabaron las potencias, ¿no? Bueno, el 6 al cubo es 6 por 6. Acá son 6 por 6, 36. 6 por 3, 18. 6 por 6, 36. 6 por 6, 36. Después multiplico por 6. 6 por 6, 36. Más 18. 216, ¿no? 6 al cuadrado es 36, por 3 es 108. Más 0, más 4. Entonces es 220, 320, 328. Vamos a ver si está bien porque lo tengo escrito. ¿Se dan cuenta? Es un cálculo sencillo. Si está en base 6, por definición, significa esto. Significa esto que está acá. Entonces, uno lo desarrolla, lo suma y ya está. Bueno, sí, no me equivoqué en la cuenta. Entonces esta es la cuenta que hay que hacer, ¿no? Convertir 1304 en base 6 a base 10, simplemente tenemos que hacer esta cuenta. Si cambian base 6 por base 5, se hace con un 5. Con base 16 se hace con 16. Pero siempre es lo mismo que tenemos que hacer. Tenemos que hacer siempre lo mismo. Bueno, ¿cómo convertimos un número de base B a base B', ¿no? Tenemos, por ejemplo, nos dicen convertir de base 5 a base 6, ¿no? Creo que es el ejemplo que está después. O de 4 a base 6. Entonces, lo primero que hacemos es convertir el número a base 10, es decir, calcular el número. ¿Cuánto vale en base 10? En el sistema que suma. Porque nosotros no sabemos sumar o no sabemos hacer, sabemos solamente operar con base 10. Entonces, todo lo tenemos que pasar a base 10 primero. Esa sería la forma más fácil. Y después de base 10, lo pasamos a base B'. Calculamos el número que tenemos calculado en base B'. Veamos un ejemplo. Convertir 1304 de base 6 a base 5. Bueno, entonces, ¿cómo hacemos? Lo hacemos a mano. Bueno, ya hicimos el 1304, ya calculamos que, porque es el mismo número que antes, ¿no? 1304 en base 6 es igual a 3 algo, ¿no? 328. Y ahora
vamos a base 5. Entonces ponemos 328 es igual a 5 por 5 por 60, ¿no? 328 dividido 5, ¿cuánto es? Dividido 10 es 32,8. Dividido por 2 sería 65, me parece. Más 3, ¿verdad? ¿Está bien esto? 5 por 5, 25. Sí, 5 por 6, 30. Está bien. Ahora tomamos el 65. Recuerden que siempre hay que tomar lo que da el cociente. Lo ponemos acá por si no entra. 65 es igual. Este es más fácil. 5 por 13 más 0, ¿no? Es un múltiplo de 5. Ahora tomamos el 13 y hacemos 5 por 2 más 3. Y ahora el 2, como es más chico que 5, es 5 por 0 más... Hay algo que está mal acá. Ah, no, no. 5 por 0 más 1, no está nada mal. Entonces, esto implica, si lo leemos de abajo para arriba, que es 2, 3, 0, 3 en base 5. ¿Se dan cuenta? Bueno, ahora hacemos un pequeño intervalo y después hacemos algunos más ejemplos más y algún ejercicio, quizás de la práctica. Vamos, hola, ¿qué tal? De nuevo acá. Vamos a hacer algún ejercicio. Acá la parte más interesante es la parte de cambio de base, ¿no? Entonces, hagamos un ejercicio. Alejandro, ¿podrás compartir Sí. el link? Ah, sí. Ahí está. Ahí tienen en el chat el link compartido. Bueno, vamos a hacer un ejercicio. Por ejemplo, sumemos números binarios. Calcular en base 2, 1, 1, 0, 0, 1, 0, más 1, 1, 0, 1. ¿Cómo hacemos esto? Bueno, la forma, digamos, que nosotros sabemos hacerla es, tenemos que pasar a base 10, sumar y después pasar a base 2. Entonces, lo mismo que si tuviéramos que hacer una multiplicación, una división, lo que sea. Entonces, primero pasamos cada número a base 10. Después hacemos la suma y volvemos a pasar la suma y pasamos la suma a base 2. No hay ningún misterio.
Bueno, entonces, primer paso es pasar el primer número a base 10. 1, 1, 0, 0, 1, 0 es igual a, fíjense que esta es la posición, acá tenemos el láser por suerte, esta es la posición 0, esta es la posición 1, 2, 3, 4, 5. ¿No? Al ser 6 números, la primera potencia es 2 a la quinta. Queda 1 por 2 a la quinta, más 1 por 2 a la cuarta, más 0 por 2 al cubo, más 0 por 2 al cuadrado, más 1 por 2 a la 1, más 0 por 2 a la 0. Escribo todo porque te van a escribir. Las que tienen 0 en realidad uno podría no escribir. Entonces, pero para mantener el orden y no perder la cuenta de las potencias, conviene escribir todo. 2 al cubo es 8, ¿de acuerdo? Dice 32, es acá, más 16 habíamos dicho, más esto 0, más 0, más 2. 32 más 16 es 48, más 2, 50. Ahora paso el segundo número base 10. 1, 1, 0, 1 es igual, son 4 de longitud 4, así que un 2 al cubo, 1 por 2 al cubo, más 1 por 2 al cuadrado, más 0 por 2 a la 1, más 1 por 2 a la 0. Es decir, 8 más 4 más 1. Es igual a 13. Entonces, 1, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 0, en base 2, más 1, 1, 0, 1, en base 2, es 50 más 13, que es 63. Esto es en base 10, en la base que nosotros conocemos. Tercero, pasar, eso vamos a hacer en la página siguiente. Tercero, pasar 63 a base 2. Entonces bueno, tenemos que dividir por 2, 63. 63 es 2 por 31 más 1. Después 31 es 2 por 15 más 1. 15 es 2 por 7, son todos impares, más 1. 7 es igual a 2 por 3 más 1. Esta es como una casualidad. 3 es igual a 2 por 1 más 1. Y 1 es igual a 2 por 0 más 1. Bueno, no sé por qué fue esto. De mucha casualidad. Entonces luego 63 es 1, ¿cuántos hay? 1, hay, fíjense que hay 1, 2, 3, 4, 5, 6 1. Entonces es 1, 2, 3, 4, 5, 6. Es decir, la respuesta es que 1, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 0 en base 2 más 1, 1, 0, 1 es, en base 2 es 1, 1, 1, 1, 1, 1. Hagamos otro ejemplo y después vamos a ver una cosita.
Lo mismo, pero en otro ejemplo. Sumar, calcular. ¿Cómo es? Vamos a borrar. Calcular 3, 1. Calcular 3, 1, 2, 3 en base 5 más por ejemplo 4, 4, 1. Entonces, bueno, entonces solución es como antes, pero bueno, no viene mal hacer. Primero calculamos el 3, 1, 2, 3 en base 5. Como son de longitud 4, es 3 por 5 al cubo. Al ser de longitud 4, el primero que aparece es 5 al cubo, más 1 por 5 al cuadrado, más 2 por 5 a la 1, más 3 por 5 a la 0. ¿No? 5 al cubo es 125. ¿No? 5 al cuadrado es 25, multiplicado por 5 es 125. Más 25, 1 por 5 al cuadrado, más 2 por 5, 10, más 3. Y 3 por 125 es 375, más 25, 410, 413. Segundo, 441 en base 5 es igual a 4 por 10 al cuadrado, más 4 por 10 a la 1, más 1 por 10 a la 0. ¿Qué 10? 5. Perdón. Estamos cambiando de base así malamente. Bueno, esto es 4 por 25, 100, más 20, más 1. No más, es 100 más 20 más 1. 121. ¿No? Entonces, tenemos que el primer número es 413, el segundo número es 121. Entonces la suma es 413 más 121. Eso es 534. ¿No? 534. Y este es un número decimal, ¿no? Hay que tenerlo claro. Base 10. Entonces lo pasamos a base 5. Sería el tercer paso. A base 5. Lo hacemos abajo. 534 en base 5. Lo hacemos así. 534 es 5 por 106, me parece. ¿Sí? 5 por 6, 30. ¿Sí? Por 106 más 4. A su vez, el cociente lo tenemos que dividir por 5, me queda 5 por 20, por 21. 5 por 21 más 1. 21 es igual a 5 por 4 más 1.
Y 4 finalmente es más chico que 5, entonces 5 por 0 más 4. Bueno, quedó capicúa, no sé por qué. Eso implica que 534 es igual a, en base 10 sería, ¿no? 4. 4, 1, 1, 4 en base 5. Por lo tanto, teníamos... ¿hay algo que está mal o no? Ah, no, está bien. Teníamos 3123 más 441. 3123 en base 5 más 441 en base 5 es 4114 en base 5. Este sería el resultado. Les digo como curiosidad, pero no queremos que lo hagan así, que en realidad se puede hacer de otra forma. Se puede usar las mismas reglas que uno aplica cuando hace sumas, ¿no? Cuando uno se suma, se lleva, y se pasa, se lleva número, ¿no? A la otra columna, ¿no? Si uno pone, les vamos a aclarar bien que lo hagan haciendo cambios de base, ¿no? Así no queremos que lo hagan. Pero le digo que las mismas reglas, es decir, en vez de hacer todo ese lío, es más fácil hacer así. 1 más 3 da 4. 2 más 4 da 6. Pero 6 es como, en base 5 es 2, ¿no? Entonces acá me falló. Base 6. Ahora estoy dudando que esté bien. No, está bien. 6 en base 5 es 1. 6 es 1 por 5 más 1, ¿no? Entonces acá queda 1 y acá me llevo 1. Es porque es difícil trabajar en otras bases. ¿No? Entonces acá me queda 1 más 1, 2 más 4, 6. Entonces lo mismo que antes. Es 6, acá me queda 1. Y acá me llevo 1 más 3, 4. ¿Se dan cuenta? Son las mismas reglas que usamos para la aritmética común. Se puede hacer así con el producto, con la división. Lo que pasa es que cuando uno, vieron que yo me confundí, quería poner un 2 en vez de un 1. Cuando uno trabaja en la base que no es la de 1, tiende a confundirse. Nosotros cuando le pidamos el ejercicio, se lo vamos a pedir que lo hagan de la forma anterior, digamos, así, ¿no? Desarrollando cada base y después sumando. Porque además le estamos tomando cambio de base, es toda una batería de cosas que estamos tomando. Bueno, si quieren hacer alguna pregunta, háganla. De esto es muy poco lo que pueden hacer porque no hay mucho para preguntar, no hay mucho tiempo. Si quieren hacer preguntas de lo otro, Leandro, ¿estás por ahí o todavía no llegaste? Todavía no está. En un ratito se Leandro, estoy. Ah, ¿estás? Sí. Bueno, entonces te dejo a vos. No sé si ya tuvimos un intervalo de 15 minutos. No sé si. Bueno, entonces arrancamos No ahora. sé si vale la pena hacer otro. Sí. Entonces lo dejo con Leandro. Muy bien. Nos vemos el jueves.